Este caso real hace que las películas de terror más extremas como Saw u Hostal parezcan cuentos infantiles. El protagonista de hoy lleva la depravación, el control y el ingenio mecánico a un nivel tecnológico y claustrofóbico que desafía cualquier lógica humana. A menudo nos reconforta pensar que los monstruos viven en castillos lejanos, en bosques profundos o en callejones oscuros, pero este caso nos demuestra que el horror más absoluto puede estar ocurriendo en el jardín de tu vecino, detrás de una puerta de metal insonorizada. Mientras tú cenas tranquilamente con tu familia a solo unos metros de distancia. Imagina por un momento despertar en una oscuridad tan densa que no sabes si tienes los ojos abiertos o cerrados. Sientes un zumbido insoportable en los oídos, producto de las sustancias que aún recorren tu sistema. Y cuando intentas llevarte las manos a la cabeza para calmar el mareo, el sonido metálico de unas cadenas te devuelve a una realidad aterradora. Estás inmovilizado. De repente, una luz blanca cegadora y con un frío quirúrgico se enciende directamente sobre tu cara. No estás en una cama, estás en una mesa metálica modificada con tus extremidades sujetas. Al mirar hacia arriba, lo primero que ves es tu propio reflejo de terror absoluto, porque el techo está cubierto de espejos para que no puedas perderte ni un solo segundo de tu propio quiebre emocional. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, escuchas el sonido de una grabadora antigua. Una voz masculina, monótona, casi robótica, empieza a hablarte. No te grita, no muestra odio, simplemente te explica que, a partir de ese momento, tu vida como la conocías ha terminado. Te dice que ahora eres su juguete. David Parker Ray nació el 15 de febrero de 1939 en un pueblo llamado, con ironía, Truth or Consequence, Verdad o Consecuencias, en Nuevo México. La infancia de David fue el laboratorio donde se cultivó una mente profundamente desconectada de la empatía. Fue un niño extremadamente solitario, delgado y retraído, que nunca encajó en los círculos sociales de su comunidad. Su relación con su padre fue inexistente, un vacío que intentó llenar pasando la mayor parte de su tiempo con su abuelo. Sin embargo, los informes biográficos indican que este hombre era alguien con tendencias sádicas, muy marcadas, que disfrutaba de realizar actos de crueldad frente al pequeño David, enseñándole desde a una edad muy temprana que el respeto no se gana con bondad, sino que el poder se ejerce a través del sometimiento de los seres más débiles. A medida que crecía, David desarrolló una timidez patológica, especialmente con las mujeres, a quienes veía como seres inalcanzables, y al mismo tiempo, como objetos para su futura venganza por el rechazo sentido. David encontró su sentido de libertad en la mecánica y electricidad. Era sin duda un genio con las manos. Podía desarmar y volver a armar cualquier motor complejo, entender circuitos que otros ni siquiera podían leer y manipular el metal con una precisión asombrosa. Esta habilidad técnica le consiguió un trabajo respetable y estable en el Servicio de Parques Estatales de Nuevo México. Para sus compañeros y jefes, David era el mecánico confiable, el hombre que siempre tenía la herramienta adecuada y que rara vez levantaba la voz. Se casó varias veces y tuvo una hija, Glenda Jessie Ray, a la que aparentemente adoraba. Pero bajo esa fachada de abuelo trabajador, vecino ejemplar y servidor público, David estaba invirtiendo cada centavo y cada hora libre en construir una pesadilla de ingeniería que el mundo tardaría décadas en descubrir. David necesitaba un entorno cerrado para sentirse un depredador, pequeño y totalmente bajo su control. Gastó más de $100,000 de la época en construir lo que él llamaba The Toy Box, la caja de juguetes. Se trataba de un contenedor de carga de camión que instaló en su propiedad en Elephant Butte, pero no era un contenedor cualquiera. Era una cámara de tormento diseñada con la precisión de un relojero. David lo revistió con capas de fibra de vidrio y plomo para asegurar que fuera completamente insonorizado. Instaló generadores eléctricos independientes, un sistema de ventilación de alta tecnología para que el aire nunca faltara, cámaras de video profesional para registrar cada momento, y un arsenal de dispositivos de sometimiento fabricados por él mismo, con piezas de maquinaria pesada. La caja de juguetes era, en esencia, un laboratorio del horror diseñado para mantener a su víctima bajo su dominio absoluto durante días o incluso semanas,
sin que nadie en el exterior sospechara nada. El método de David era tan frío como su voz en las cintas. A menudo utilizaba una placa falsa para hacerse pasar por un oficial de la ley o un guardabosques, deteniendo a mujeres que viajaban solas por las desoladas carreteras de Nuevo México. Una vez que las sometía mediante el uso de sustancias, las trasladaba a su contenedor, donde comenzaba el verdadero proceso de destrucción psicológica. Lo más perturbador de este caso fue la cinta de bienvenida. David no quería perder el tiempo explicando sus reglas cada vez, así que grabó un audio de casi 2 horas que cada persona era obligada a escuchar apenas recuperaba la conciencia. En ese audio, con una calma que resultaba insultante, les explicaba detalladamente los actos a los que serían sometidas, cómo debían responder a sus mandatos y por qué era inútil gritar o intentar escapar. David entendía que el miedo es más efectivo cuando la víctima sabe exactamente qué esperar, pero no sabe cuándo ocurrirá. Era una forma de anular la voluntad antes de siquiera iniciar el contacto físico. Pero David Parker Ray no operaba solo, y aquí es en donde el caso toma un giro aún más oscuro que lo separa de otros criminales solitarios. Logró involucrar a su círculo más íntimo en sus actividades sádicas. Su novia, Cindy Hendy, no solo conocía el secreto del contenedor, sino que participaba activamente en la selección y el sometimiento de las víctimas. Incluso se sospechaba que su propia hija Jessie estuvo presente en varios de estos eventos. Esta dinámica de familia retorcida permitía que David mantuviera su doble vida con una eficiencia aterradora. Durante el día era el mecánico que saludaba a sus vecinos. Por la noche era el dueño de su contenedor, donde el tiempo se detenía para sus víctimas. Se cree que por la caja de juguetes pasaron decenas de mujeres a lo largo de los años. Lo más increíble es que muchas de ellas eran liberadas después de varios días, pero antes de dejarlas ir, David las drogó con un cóctel de sustancias diseñado para causar amnesia retrógrada. Por políticas de YouTube no puedo mencionar las atrocidades que les hacía, pero era procedimientos quirúrgicos con sierras, bisturís y barras separadoras de piernas, entre otras cosas. Las abandonaba en gasolineras o moteles lejanos, confundidas, con heridas que no recordaban cómo se habían hecho y con un trauma que no lograban articular ante la policía. Debido a esto, durante mucho tiempo, las autoridades desestimaron pocos relatos que llegaban, tratándolos como delirios inducidos por sustancias, ya que la mayoría de las víctimas las frecuentaba en varios bares locales. Sin embargo, David Parker Ray cometió el error de subestimar la voluntad inquebrantable de Cynthia Vigil, una víctima más de sus torturas. El 22 de marzo de 1999, Cynthia logró lo que parecía una imposibilidad estadística. Aprovechando que David se había ido a trabajar y que Cindy Hendy se había distraído por unos minutos, Cynthia, que estaba encadenada bajo una presión psicológica extrema, divisó una llave que había quedado olvidada cerca de su alcance. En un acto de valentía y adrenalina pura, logró liberarse de sus ataduras principales, a pesar de estar herida y tener un collar metálico pesado asegurado a su cuello. Cynthia se enfrentó a su captora, logró salir del contenedor y corrió hacia la libertad, a través del árido desierto de Nuevo México. Su imagen, corriendo por la carretera con el collar brillando bajo el sol, fue el inicio del fin para David Parker. Cuando la policía, alertada por un vecino que auxilió a Cynthia, llegó a la propiedad y abrió la puerta de aquel contenedor, la realidad superó cualquier reporte previo. Se encontraron con una escena que los oficiales más veteranos describieron como el lugar más malvado de la tierra. Había espejos por todas partes, grabadoras listas para ser usadas, cables, poleas, barras separadoras de piernas, bisturís quirúrgicos, máquinas de descargas eléctricas y sierras. Un ambiente impregnado de un olor antiséptico y miedo rancio. La investigación que siguió fue una de las más grandes en la historia del FBI. Buscaron perfiles de cazadores, ya que los perfiles criminales ayudaron a desentramar la mente de un hombre que se veía a sí mismo como un maestro del control. Se descubrieron diarios detallados donde David registraba cada sesión, con una precisión escalofriante, asignando códigos y fechas a cada víctima. Se encontraron miles de fotografías y las cintas originales que confirmaban que esto no era un evento aislado, sino una operación de décadas. Encontraron un mapa donde había marcas con una X, que señalaba cuerpos enterrados. En los diarios de David había referencias a lugares en el desierto y en el fondo del lago Elephant Butte. David Parker Ray fue llevado a juicio,
y ante la montaña de evidencia física, testimonios de sobrevivientes que empezaron a recuperar la memoria, y las confesiones de su novia, fue sentenciado a una pena acumulada de más de 220 años de prisión. Sin embargo, el sistema judicial no pudo darle el cierre que las familias esperaban. Solo un año después de su sentencia, en 2002, David falleció de un ataque al corazón. Con su muerte, se llevó a la tumba la ubicación exacta de muchas de sus víctimas, que nunca regresaron a casa, a pesar de las intensas búsquedas con buzos en el lago y excavaciones en el desierto. Muchos de los nombres registrados en sus diarios siguen siendo un misterio. Lo que hace el caso de la caja de juguetes sea un pilar del estudio de la criminología moderna, no solo la sofisticación técnica del contenedor, sino la aterradora normalidad con la que se camuflaba el mal. David Parker Ray no era un marginado social que vivía en una cabaña ruinosa. Era un empleado del gobierno, un padre y un vecino. Este caso nos obliga a mirar con otros ojos la cotidianidad. Nos enseña que la inteligencia y la habilidad técnica, cuando están desprovistas de alma y empatía, pueden crear infiernos en la tierra. Pero también nos deja el legado de Cynthia Beale. Demostró que incluso en la caja más oscura y silenciosa, la voluntad humana puede encontrar una rendija de luz para escapar y hacer justicia. El FBI desarrolló protocolos específicos para tratar con víctimas de amnesia inducida por sustancias, entendiendo que el vacío de la memoria no es falla de la verdad, sino una cicatriz química del trauma. La caja de juguetes cambió la criminología para siempre, obligando a las autoridades a no ignorar los relatos fragmentados de quienes logran volver del abismo. Si este caso te ha dejado con la piel erizada y te ha recordado lo importante que está la alerta, incluso en la aparente calma de nuestra rutina, te invito a que te suscribas y me dejes un comentario. Tu apoyo me permite seguir investigando estas historias que, aunque son difíciles de procesar, nos ayudan a entender mejor los mecanismos del mal, y sobre todo, a valorar la valentía de quienes logran sobrevivir. Muchas gracias por acompañarme en este video, valoro muchísimo tu tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima.